Este día les invito a que se pongan de pie. Estamos contentos y agradecidos con el Señor. Una vez más, amén. Vamos a dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. ¿Cuántos vienen a alabar al Señor? Dispongamos nuestro corazón desde este momento para adorar a nuestro Dios. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Salmo capítulo 51, versículos 15 al 17. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo estoy segura, hermano, que Dios tiene algo especial para usted en este día. Solo dispóngase, alabe al Señor y abra su corazón. Salmo 51, 15 me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén, dice así la palabra del Señor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Hasta ahí, hermanos. El Señor ya ha puesto un cántico nuevo en nuestra boca. El Señor ya nos da vida. Hoy, hermano, nos da la oportunidad de estar en su casa. Vamos a publicar su alabanza, amén. Vamos a venir, hermano, con ese corazón contrito y humillado delante del Señor y con esa disposición para alabarle. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa. Nos disponemos, Señor, para adorarte. Nos disponemos para exaltarte, para darte la gloria y toda la honra. Tú eres santo, Señor, y digno de ser alabado. Publicará, Señor, nuestros labios tu grandeza. Publicará nuestros labios tu alabanza. Gracias, Señor, porque has puesto un cántico nuevo. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. En esta hora te exaltamos, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor. Tu presencia se mueva con poder. Tu Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo toque las vidas en esta hora. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra hoy y siempre. Amén. Gloria al Señor, porque no hay nadie con nuestro Dios como Él, amén, como nuestro Dios. No hay nadie. Vamos a alabarle, hermano, con esa libertad que el Señor nos ha dado. Hoy puedo danzar con libertad. Señor, te alabamos, Dios. Porque soy tu hijo. Porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Con alegría, hermano, y con gozo alaba al Señor. Exaltemos su nombre. Señor, te adoramos. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Podemos danzar. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad.
hecho libres. Amén. Aleluya. Y vamos a decirle al Señor. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser un altar. Que todo es bueno, que todo estoy, que puedes brindar la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Puedes brindar la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, no vivo en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, no vivo en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Aleluya, de gloria en gloria, Señor. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser un altar. Que todo es bueno, que todo estoy, que puedes brindar la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Puedes brindar la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi mano. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi mano. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Dígale al Señor, hermano, transformado, Señor, por tu Espíritu. En gloria te veo, Dios. En gloria te veo, Dios. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Porque su Espíritu Santo nos transforma, hermano. Y servimos a un Dios poderoso que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos. Acompáñenos, hermano, con este canto. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades,
el ejército de Dios marchando está. Nosotros, hermano, su pueblo, vamos hacia adelante porque Dios está con nosotros. Amén. Le invito para que voltee con el que está a su lado, hermano, y dígale en esta hora: gózate en el Señor. Levántate y predica a todas las
Amén. Será llena la tierra de la gloria del Señor. Y dice este canto, hermanos, alza tus ojos y mira que ya la cosecha está lista. Llenémonos en esta hora del Señor, hermano, para que salgamos, predicamos, anunciemos la nueva de salvación. Y como decía el segundo canto, que la luz del Señor brille a través de nosotros. Amén. Vamos a orar por las ofrendas en esta hora y los diezmos. Le invito ahí en su lugar, hermano. Oremos en reverencia, tomando, hermano, su parte que usted va a traer al alfolí. Dígale al Señor: gracias, Señor, porque esto proviene de ti, porque tú me lo das, Señor, y yo también quiero honrarte, obedeciendo tu palabra, Señor, trayendo mis ofrendas, mis diezmos. Dele gracias al Señor, hermano, porque todo lo que tenemos es por Él. Amén. Vamos así, hermanos, a inclinar nuestro rostro y le pido a mi hermano Juan nos lleve en la oración. En el nombre de Jesús, Dios, queremos darte gracias, Señor. De esta manera, Señor, trayéndote los diezmos y las ofrendas, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición, por tu provisión. Gracias, Dios, porque nos cuidas, nos amas, nos bendices, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites, Dios, traer, Señor, a esta tu casa, Señor, para que tu obra sea engrandecida, Señor. Límpialo, Señor, multiplícalo, Señor, pues es necesario, Dios. Y Padre Santo, trae mucha sabiduría a los manos que lo administran, Señor. Y Padre, que tu nombre siga siendo glorificado en nuestros hogares, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas, hermano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre, Señor, exaltamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Vamos a decirle a una misma voz: tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, sí, Señor, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos,
el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, Señor, en esta hora, porque eres tú, mi Dios, el que nos llena. Eres tú, Señor, el que trae vida a nuestros huesos. Eres tú, Señor, el que viene con su gracia y misericordia a rodear nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque Él es, hermano, el que nos da vida. Él es, hermano, el que nos salva.
No tenemos temor, mi Dios, y te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y en esta hora, Señor, nos unimos en este canto para alabarte y para exaltarte, porque eres el Dios imparable, el Dios de imposibles. Y te damos gracias, Señor, en esta hora, porque todo lo podemos en Cristo. Amén, porque Él nos fortalece y no nos falta nada, amén. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Vamos así, hermanos, a dejar el lugar para la palabra del Señor. Ay, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Mire, quiero aprovechar su postura y quiero pedirle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 38, del 1 en adelante. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 38, del 1 en adelante. Y generalmente la versión más popular, y lo he dicho, es la versión 60. Voy a ocupar ambas versiones, hermanos, porque hay connotaciones para hacer diferencia. Y dice la 60, Jehová, habla el salmista al Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido mi mano. Nada hay santo en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Vamos a leer la versión 60 y dice de la siguiente manera: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación, no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Siéntese, por favor. Este es uno de los salmos que generalmente dentro de la clasificación de los salmos, porque los salmos generalmente están clasificados, hermanos, no solo por diferentes autores, los hijos de Coré, David, Moisés, entre algunos a mencionar, sino que también los salmos tienen clasificaciones. Estos proezas, estas prosas, estas palabras poéticas, estas canciones, algunas de ellas tienen connotación de fe, en donde los salmistas escribían animando a las personas a que tuvieran fe, otros que recobraran fuerzas, como el que veíamos la semana pasada. Otros salmos están en la clasificación agradecimiento, pero hay otros salmos que también están en la clasificación salvación. Así es como los han definido, y es muy bien definido para saber qué es lo que estamos leyendo. En particular, en la Biblia, en el libro de los Salmos, detrás de esos 150 conocidos salmos, hay 7 salmos, y este es uno de ellos al que pertenecen los llamados los salmos de penitencia. Eso significa que cuando se habla de la palabra penitencia, los que escribieron los salmos tenían la idea que lo que les estaba sucediendo en la vida era como el castigo o el resultado de un pecado, y que la condición en la que se encontraban le hablaban a Dios a manera de una canción y le decían: reconocemos lo que hemos hecho. En este caso, David es el autor de este salmo de penitencia. De hecho, la gran mayoría le pertenecen a David, los salmos de penitencia, el 51, el 133, el 135, etcétera, etcétera. Y se dice que estos salmos tenían, como cualquier otro salmo, una connotación. Y era que a pesar de que le expresaban a Dios lo que sentían, no se pasaba por alto que en cada salmo se escribía la palabra esperanza en términos generales, como decir,
Pero al final del día, Señor, tú nos vas a ayudar, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a bendecir. Porque los salmos tienen como propósito precisamente no glorificar al hombre, no glorificar las circunstancias, no glorificar las tragedias, sino glorificar solamente a Dios, que Él, a pesar de la situación en la que se esté viviendo, Él estaba ahí. Y esta ocasión, hermano, yo quisiera finalizar con este tercer sermón que lo he titulado El Dios sanador o el Dios de la sanación. Hace 2 semanas hablaba acerca del Dios de la restitución, como en el libro de Job, en el libro del profeta Joel, el profeta logra por inspiración de Dios hablarle al pueblo y a decirle, a pesar de que la oruga, el saltón y el revoltón se llevó todo, si ustedes se arrepienten, Dios se los va a restituir, lo va a recuperar y se los devolverá. Y la semana pasada hablábamos del Dios que fortalece o el Dios de nuestra fuerza, como es que otros salmistas, los hijos de Coré, le habían escrito un salmo a los guerreros particularmente, que cada vez que salían a la batalla, sin importar el enemigo, lo grande, lo peligroso, lo feroz, que se encontrara la circunstancia, ellos deberían de confiar en la fuerza de Dios sobre sus vidas, porque todo se medía en fuerzas. Este salmo en particular, que pertenece a la clasificación los salmos de penitencia o los salmos de castigo, tiene 2 versiones encontradas. Algunos dicen que este salmo le pertenece a David y que fue escrito al inicio de su monarquía. En otras palabras, una vez que David se sienta en el trono y le duele la tragedia de la muerte del rey Saúl, y luego tiene el voto de Israel, el voto de los ancianos, y lo coronan como rey. Se dice que David, esa es una versión, hermano, voy a hablar de la primera. Se dice que David, cuando llega al trono, joven en el trono, no en edad, en el trono, se dice que llegó enfermo. Y que cuando llegó enfermo, se dedicó a escribir este salmo. Y que cuando un rey se sienta en el trono, esto sí es verídico, esto sí es verdad. No lo tiene que decir la Biblia porque era la costumbre. Generalmente había un movimiento capital impresionante. Mientras unos asentaban el favor del rey, las naciones extranjeras buscaban la oportunidad y decían, no tiene experiencia, no meramente David, cualquier rey, no tiene experiencia, ha de estar nervioso. Y se decía que cuando un rey se sentaba en el trono tenía muchas presiones. Así que cuando David, dice una versión, se sienta en el trono, David cae enfermo. Y que sus enemigos vienen hacia él y lo empiezan a poner nervioso, diría por ahí alguien, a comprometer el reino. Y David, joven en el trono, asentado ahora sí por Dios, se dice que emocionalmente las emociones, los sentimientos de David lo llevaron a un estado de depresión. Esta es una versión. Y por lo tanto, David escribe este salmo, que no lo leímos todo, pero si usted lo lee en su casa, usted va a llegar a la conclusión que David le está pidiendo perdón a Dios por un pecado que había cometido. Esta versión dice que David había cometido el pecado, no precisamente de haber matado al rey Saúl, pero él se sentía culpable porque el rey había muerto, a pesar de que ya estaba profetizado que se sentaría en el trono. La otra versión es un poco similar. Se dice que el rey no estaba meramente enfermo emocionalmente, o no estaba meramente enfermo psicológicamente, diríamos en estos tiempos, sino que en realidad, de tantas peleas que tuvo el rey David, que ya estaba en el trono, de tantas veces y tantos años que huyó de Saúl, cuando se sienta en el trono, físicamente, esta versión así dice, ahora sí físicamente estaba enfermo, o sea que se había sentado en el trono un hombre enfermo, y que sus enemigos, al enterarse que este era un hombre enfermo en el trono, sus enemigos venían sobre de él con murmuraciones, con rumores, y se dice que David escribe este salmo. Yo le voy a decir una cosa, independientemente si la enfermedad de David era física, literal, o era emocional, en donde se involucran los sentimientos o el corazón, lo que sí queda en claro es que David se estaba acercando a Dios por 2 razones. Primeramente,
porque él creía que el estado en el que él se encontraba era causado por un pecado. Y dos, porque él creía que en el estado que él se encontraba, sus enemigos posiblemente sí podían de alguna manera atacarlo y traer dolor a la nación de Israel. Independientemente si él estaba atravesando un momento emocionalmente muy, muy tenso, hermano, o físicamente una enfermedad muy aguda, la realidad es que él va a Dios y le dice a Dios en este salmo: te pido que sanes mi cuerpo, te pido que sanes mi corazón. Porque si algo en la Biblia encontramos de los hombres de Dios, es que los hombres de Dios no solo se caracterizaban porque iban a Dios pidiéndole a Dios que les hiciera el milagro de que les diera la victoria en medio de una batalla 10 contra 1, 5 contra 1. No solo era Dios hablando a través de los profetas cómo dirigir al pueblo, sino también tenían a conciencia, entendimiento que Dios era un Dios sanador. Y cuando hablamos de la palabra un Dios sanador o el Dios que sana, en la Biblia nosotros encontramos y aprendemos, hermano, conforme a la palabra de Dios, que el Dios sanador que la Biblia describe es un Dios que sana 3 áreas del hombre o del ser humano. Uno, recordemos que Dios se le llama el Dios sanador porque Él es el que sana el cuerpo físicamente. 2, porque Dios es el Dios no solo que sana físicamente, sino que también sana emocionalmente, en donde se involucra en la Biblia desde la definición almática o corazón. Pero también hay una manera que con el paso de los años, para el entendimiento de nuestros oyentes, para el entendimiento de nosotros, hemos clasificado una tercera área en la que Dios sana, y es Dios sana el espíritu. Quiero aclarar lo siguiente: no significa que el espíritu del hombre se enferma, porque eso está mal empleado, sino que usamos ese término para hablar de la parte espiritual del creyente, que pudiéramos llevarlo a la ilustración que el creyente también espiritualmente puede padecer dolores, por lo tanto entra en la clasificación dolores. Y el salmista David se acerca a Dios pidiendo al Dios sanador que lo sane. Este mensaje tiene como propósito, hermano mío, que nosotros identifiquemos a nuestro Dios como el Dios sanador. Pero le voy a decir una cosa, no desde la perspectiva teórica, no desde la perspectiva, sí, yo sé que Él sana, ha sanado a unos, sí, Él hace milagros, Él le ayudó en la mente a una persona. No, yo hablo desde la perspectiva más íntima, que todo creyente aprenda y comprenda que cuando a una parte de nosotros, ya sea física, espiritual o emocional, se está doliendo, sepamos que podemos recurrir al Dios sanador. Hermanos, los hombres por naturaleza, los seres humanos por naturaleza tendemos a acostumbrarnos a todo. Ejemplo, hay gente que se acostumbra a los zapatos apretados. Es que me gustan esos zapatos. Se me vino a la mente esa historia porque hace muchos años leí un libro que se titula El don que nadie quiere. Y es un libro basado en historias y cuenta la historia de un hombre que era gerente de una mueblería y que este hombre tenía el don de no sentir el dolor. ¿Existe? Sí existe, hermano. Y se dice en la historia que a este hombre le gustaban tanto sus zapatos que a pesar de que se le hinchaban por tanto caminar, porque era gerente de una mueblería, en aquellos años los gerentes trabajaban más, ¿verdad, hermanos? Hoy en día ya, ve para allá, hazte para allá. En fin, ¿verdad? Se dice que este hombre, cada noche que llegaba a su casa y se quitaba los zapatos, se dice que sus dedos literalmente ya estaban morados, pero él no sentía el dolor porque tenía en su cuerpo una deficiencia que no llegaba a la neurona, en la alerta de una dolencia. Así que este hombre ya se acostumbraba a caminar con el, por así decirlo, con el dolor, aunque no lo sintiera. Cuenta la trágica historia que a este hombre le terminan mochando los pies. Porque lógicamente ya no había movimiento en la sangre, todo el aspecto médico que el libro dice. El punto está que sí es cierto, nos acostumbramos al dolor. Hay creyentes que se acostumbran al dolor físico. Ya se acostumbran. Dicen, es que nada me hace bueno.
Al final del día, pues ni las pastillas, ni la oración, ni las lágrimas, nada. Y se terminan acostumbrando. Yo le voy a decir una cosa. Desde esa perspectiva, como hijos de Dios, no es correcta. Pero también existen las enfermedades o los padecimientos o los dolores emocionales. Son esos que las personas albergan en su mente, en su memoria, por experiencias del pasado. Puede ser, voy a ser bien directo, hermano. Pueden ser violaciones, pueden ser traiciones, infidelidades, pueden ser violencia, que se quedan aquí en la mente. Ya sanaron físicamente, ya no hay nada, pero están aquí adentro. Y se acostumbran a vivir con ello. Se acostumbran a tener ese dolor, ese padecimiento, esa enfermedad. Pero también están los dolores precisamente del espíritu. Los dolores del espíritu son los que se clasifican. De hecho, ahorita los voy a desglosar cada uno de ellos, hermanos. Los dolores del espíritu son los que se clasifican entre los cristianos. Como cuando el cristiano, un ejemplo, peca mucho. Porque hay cristianos que les gusta pecar mucho. Les gusta, hombre. Dicen por ahí, ¿verdad? Si ya saben que soy, cómo soy, ¿para qué me invitan? Les gusta mucho pecar. Y espiritualmente hablando, se produce debilidad en su relación con Dios. Ya no sienten la presencia de Dios. Sus oídos espirituales, en cierta manera, sí pasan por padecimientos en donde de tanto que les habla el Espíritu Santo se hace un callo y ya no hay nada que los mueva. El padecimiento o el dolor espiritual se representa también sobre todos aquellos creyentes que en etapas de su relación con Dios, ¿por qué no decirlo, hermano? Están teniendo momentos en donde ya no es el pecado, sino las luchas espirituales, las luchas del día a día, los han golpeado tanto que ya los tienen débiles, los tienen con padecimientos o los tienen con cansancio. Porque déjeme decirle que el cansancio también es una enfermedad. Ay, qué bueno, pastor, para declararme enfermo. No, tampoco, ¿verdad? No se mande. Diré el nombre, pocas veces uso este término, pero el hermano Juan, lo digo con respeto, él sí tuvo ese padecimiento en una parte unos meses atrás de tanto trabajar. ¿Sí lo recuerda, hermano Juan? El cuerpo ya se resistía, se rebelaba. Y descansar o no descansar, el cuerpo ya quería un arreglo, porque entró en ese estado de dolencia, de padecimiento, de enfermedad. Espiritualmente hablando, también así le sucede a algunos cristianos. Pueden venir a la iglesia, pueden sentir la presencia de Dios, pero como hay una dolencia, como hay un padecimiento espiritual, ¿qué cree? Salen y dolorosamente no hay en ellos como si bebieran de la fuente, sino vuelven al estado anterior, porque es una enfermedad, es una dolencia espiritual. Cuando el salmista David escribe este salmo, el primer versículo habla precisamente en donde él le dice a Dios que su enfermedad, su padecimiento tiene una razón. Y él dice, mi pecado. No se sabe cuál era el pecado de David, hermanos, porque David pecó después de que se sentó en el trono, no antes. Pero lo que sí se sabe y se entiende es que cuando David le da a Dios una razón por qué se sentía así, es porque en los tiempos antiguos existía una superstición, una costumbre, un run, un cliché, que cuando alguien tenía un padecimiento físico o a alguien le iba mal, o a alguien las cosas no salían como debían, venía una tragedia, venía una enfermedad, la gente en la revelación progresiva del Antiguo Testamento tenía la impresión de que las cosas sucedían así porque habían hecho algo malo delante de Dios. Por eso es que David en parte va delante de Dios y le dice, he pecado. No se sabe si David pecó algo que lo llevó a esa enfermedad, no se describe en la Biblia. Pero David sí se presenta delante de Dios, porque algo que caracterizaba a David es que David era un hombre que en su día a día él procuraba tener una buena relación con Dios. Así que
No estaba por demás que David le orara a Dios y le dijera, si en algo he pecado y por eso estoy teniendo estas dolencias, tú que eres el Dios sanador, sáname. ¿Sabe? Esto me recuerda lo que le sucede a muchos cristianos en la actualidad. Cuando emocionalmente no salen de algún estado, le dicen a Dios, estoy pagando lo que hice. Y aceptan su penitencia. Por eso no puedo avanzar, porque estoy pagando lo que hice, el daño que causé, fuera o dentro de Cristo. Otros cristianos que saben que Dios es un Dios literalmente sanador y no lo sana por alguna razón divina, obviamente. Llega el pensamiento a querer buscar como que la solución. De seguro hice algo y por eso estoy padeciendo esta enfermedad. En ocasiones es negligencia, en ocasiones es voluntad, providencia divina, pero también en ocasiones puede ser, hermano, con un propósito para glorificar a Dios. El punto está que la gente encuentra o busca una razón por qué ese padecimiento, pero también existe el padecimiento espiritual. ¿Por qué razón no siento la presencia de Dios? ¿Por qué razón no puedo crecer espiritualmente? Y vienen esos padecimientos espirituales. Y a veces llega al punto que muchos cristianos dicen, el diablo tiene la culpa. Y se agarran diciéndole al diablo un montón de cosas. El diablo ahí anda en otros asuntos. Y culpan al diablo. Cuando no saben que muchas de las veces Dios lo permite de otra manera o lo utiliza en otro recurso. Otras de las veces dicen, es que el diablo ya me trae. No, es que el no orar, no leer la Biblia, no buscar a Dios, no congregarse, daña espiritualmente la vida. Y eso termina trayendo dolencia al espíritu del creyente. Como aquellos que dicen, ¿verdad? Yo sé que Dios siempre está conmigo. Pues sí, el problema es que tú no estás con Él, ¿verdad? Tú no estás con Él. Si tú estuvieras con Él, las cosas no funcionarían así. El punto está que David en el versículo 1 le dice a Dios, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Y luego dice el versículo 2 de la siguiente manera, porque tus flechas, en otras palabras, tu juicio me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. En otras palabras, ahora que estoy en este estado, Señor, estoy consciente que hice algo indebido. Pareciera ser que David estaba aceptando su penitencia, su castigo, su recompensa, su consecuencia. Pero el versículo 3, que es el que nos va a llevar a nosotros para poder definir estos tres breve, hermano, es el que nos va a alentar a nosotros cómo es que podemos ver al Dios sanador en tiempos como los que acabé de mencionar, emocional, físico o espiritual. Y dice de la siguiente manera, por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. David sabía que al final del día lo que le estaba sucediendo era por voluntad de Dios. Y la pregunta que a nosotros nos debe llamar la atención en esta tarde es, ¿lo que estoy padeciendo es por voluntad de Dios? Lo que me está pasando, primeramente, vamos a hablar del Dios sanador que sana nuestra parte emocional. Señor, lo que me está pasando en mi mente, en mi memoria, en mis emociones, en mis sentimientos, ¿es tu voluntad? ¿Sabe? Debemos de ser muy claros en la Biblia y a través de la Biblia encontramos que nada de lo que nos sucede a nuestro alrededor pasa por desapercibido hacia Dios. Nosotros podemos tener problemas, por así decirlo, hermano, emocionalmente hablando. ¿Como cuáles son los problemas emocionales? Mire, yo escucho a la gente de repente orar y decir, espíritu de depresión. No hay Biblia para sustentar que la depresión es un espíritu, un diablo, un demonio. No hay, no existe. Lo que sí hay en la Biblia es que a causa de los golpes de la vida, a causa de las consecuencias, por voluntad de Dios inclusive, lo que sí hay en la Biblia es que el corazón del hombre puede tener padecimientos emocionalmente hablando. En otras palabras, el hombre se puede entristecer. La tristeza, a pesar de que desde la perspectiva psicológica lo declaran una enfermedad,
La realidad es que la tristeza es una conducta a la cual nosotros permitimos que se albergue en nuestro interior y debilite nuestras emociones, debilite nuestra memoria, debilite nuestros pensamientos y, cristianamente hablando, debilite la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Sabía usted, hermano mío, que emocionalmente hablando sí hay cristianos que están pasando por dolencias como la tristeza? La tristeza puede venir por la falta de dinero, por la pérdida de un ser querido, por la falta de trabajo. Por muchas razones la tristeza le puede llegar a una persona. Y esa persona, emocionalmente hablando, puede estar teniendo esos padecimientos en donde ya le da igual todo. Estoy hablando de cristianos, hermanos, que ellos se sienten en un estado de, bueno, pues ya lo que venga, pues ya qué más da, pues si ya estoy bien triste, pues ya qué más da. Ya qué más mal me puede pasar. Esa tristeza es la que bíblicamente Dios sí quiere sanar. Por eso decía el salmista, has cambiado mi lamento, y usa una palabra del original. No dice danza, el original dice baile. Porque el baile en el Antiguo Testamento era una manera en que las personas se expresaban para Dios, no para la carne, no para el vecino, no para él o para ella, para Dios. Una manera de decirle, gracias por lo que has hecho en mi vida. Y esa tristeza, hermano, que emocionalmente hablando a veces le pega a los cristianos, es una tristeza que uno debe detectar que no puede estar ahí, no debe estar ahí. Porque la tristeza generalmente termina mal en la relación con Dios. No solo la tristeza, sino también la depresión. Viera, si usted supiera, ya lo he dicho en sermones anteriores, si usted supiera cómo los medicamentos, principalmente en este país, cómo se administran medicamentos para la depresión. Leía una estadística hace tiempo que decía que hay un alto número de cristianos que tienen problemas de depresión. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué acaso no oran? ¿Qué acaso no van a la iglesia? Y pueden existir esas preguntas. La respuesta es sí, sí pueden. Y muchos de ellos lo hacen. Pero la depresión es un estado interno en donde la persona, por alguna razón propia, decide quedarse en un estado sin futuro, en un estado de negatividad, en un estado de soledad metafórica o figurativa, porque literal están las personas ahí. Es un estado en donde ellos ya no desean ni hacer nada para progresar en la vida, ni nada para sentirse mejor. Se sienten que están en ese estado donde han sido afectados y lo único que les puede venir ya es prácticamente, de ser posible, la muerte. Cristianos que emocionalmente hablando sí están en cierta manera con un padecimiento de enfermedad, no solo de tristeza y de depresión, sino también lo que se le conociera entre nosotros, incertidumbre. La incertidumbre es esa parte de la mente del hombre que lo hace sentir esa preocupación de las cosas. ¿Sabía usted que sí, médicamente hablando, no bíblicamente, médicamente hablando, hay personas que están clasificadas como enfermos porque viven una incertidumbre, son gente preocupona? Y la Biblia lo define como los afanes. La Biblia lo define, de hecho Jesús lo clasificó así. El querer saber o el querer controlar o el no querer tener ningún problema. Personas que siempre están mirando hacia enfrente, no son avariciosos, son personas que nomás están pensando de las tragedias del futuro. Y viera que hay cristianos, hermanos, que viven en los afanes, que viven en la incertidumbre, que viven en la preocupación del día a día. Tal vez te irás a decir, pues gracias a Dios, pastor, pues ya me acostumbré a no tener. Ya sé que me puedo preocupar. Mire, ya la tarjeta no me puede pedir más porque ya no tengo. Esa es una manera de quitarse la preocupación muy mala. Preocúpese, porque la preocupación le está fallando. Y sabe, son enfermedades emocionales que la Biblia enseña que Dios le mostró a David que él lo podía sanar. Un cristiano debe tener la libertad para poder ver la prueba, la lucha, la adversidad. ¿Y sabe qué?
poder decir, soy totalmente de carne y hueso, pero Dios está de mi lado. Soy totalmente de carne y hueso. Pero aunque esto me desanime temporalmente, como dijo el apóstol Pablo, podremos ser perseguidos, podremos ser atribulados, pero no tocan el alma, no tocan el espíritu. Lo único que van a pasar es que probablemente va a haber unas pérdidas, va a haber unos retrasos, va a haber algo que tenga que pagar más de lo debido, pero mi corazón está intacto delante de Dios, mi sonrisa no cambia, mi adoración es la misma y mi manera de gozarme en la casa de Dios sigue siendo, al contrario, más y más cada día. Porque el salmista David tenía razón en algo, que a pesar de que estaba posiblemente padeciendo algo, él sabía que Dios era su Dios sanador. Pero también existen, como dije ahorita, las enfermedades físicas. ¿Sabe? Dicen por ahí, ¿verdad? Que entre más vamos avanzando en la edad, pues, las bisagras suenan. ¿Sí me expliqué, verdad? Como cuando se levanta uno por las mañanas y uno dice, no quiero despertar a nadie, y lo empieza a pisar como si fuera sobre madera, va. Híjole, a mí cómo me cae gordo que me pase eso, hermano. Le confieso, le hago así, mire, suéltate a los huesos, en serio, porque me cae bien gordo que voy caminando, todos dormidos, y luego yo voy caminando. Porque mis hijos se levantan después y dicen, papá, andaba alguien caminando. No era nadie, ¿verdad? Pues era yo. Y es cierto, hermano, con el paso de los años, se dice que el cuerpo va disminuyendo. Sus fuerzas van cambiando. Deje usted las canas ¿qué? Las canas ya son moda, ¿verdad? Allá hay chavos que quieren traer canas, allá ellos. Pero cuando el cuerpo se comienza a cansar, cuando el cuerpo necesita medicamento, cuando el cuerpo no sana, cuando pasan por una cirugía y parece que nomás pasaron por el bisturí, cuando pasan por un estado, hermano, en donde física o literalmente hablando, el cuerpo necesita recuperarse, si hay algo que al hombre le puede mucho, ¿sabe qué es? Estar enfermo físicamente. En lo general nadie se complace estar enfermo. Mire, es cierto, el primer día uno se la pasa suave, bueno, uno que otro, ¿ah? Se la pasan suave en cama, ay sí, qué suave, viene la esposa, ay, te traje el caldito, ay, pero ya viene el segundo día y le avientan el sándwich, ¿verdad? De queso. Ay, a ver si ya se decompones, viejo. Porque es cierto, el primer día se sobrelleva, pero ¿qué pasa, hermano? Cuando ya en el día a día, el cuerpo se cansa, el cuerpo se duele. Cristianamente hablando, hermano, ningún cristiano quiere estar enfermo. Cristianamente hablando, ningún creyente quiere tener dolencias en sus articulaciones, en sus músculos, en sus coyunturas, en sus órganos. Ningún creyente. ¿Y sabe por qué? Principalmente no solo por cuestión emocional, que estamos diseñados para sentirnos bien, sino que porque la Biblia también enseña que Dios le había hecho promesas al pueblo y les había dicho, si se mantienen en obediencia, ninguna de las plagas que hubo sobre aquellos vendrá sobre ustedes. Porque hay promesas en la Biblia en donde Dios le habla al creyente y le dice, yo soy tu Dios sanador y yo soy el Dios que todo lo puede, el Dios de los milagros. Pero ¿qué cree? ¿Qué pasa cuando Dios no contesta ninguna de esas peticiones? Ahí es donde viene el momento difícil del creyente, en donde los creyentes se acostumbran a sus enfermedades físicas. Hermano, ningún creyente se tiene que acostumbrar a esto. Muchos se acostumbran porque entran como en un hoyo, en un pozo de decir, cuando Dios quiera. Te digo una cosa, hermano. Más que Dios querer sanar tu cuerpo, que lo puede hacer, porque Jesús dijo, el que tuviere fe como un grano de mostaza, le dice a esta montaña, muévete de aquí para allá y se moverá. Porque se le dijo a aquella mujer, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Porque el mismo Jesús dijo, dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero le digo una cosa, ¿cómo reaccionar cuando vienen esas dolencias físicas? Aquí hablo físicamente. Dios no quiere que nos resignemos. ¿Sabes por qué? Porque a Dios
el que te puede sanar, ¿sabes qué es lo que más le importa a Dios? Tu alma. Si por alguna razón tú dices, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no? Le he orado tanto, le he pedido tantas veces, he ayunado, he llorado, he gemido, he renegado, me he hincado, me he parado, he hecho promesas a Dios. ¿Por qué no me sana? Porque tú debes de saber que a Dios le importa más tu alma que tu cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque por cuestión natural este cuerpo se deteriora. Por cuestión natural este cuerpo padece. Por cuestión natural este cuerpo va a sufrir. Porque la causa del pecado, que el pecado original fue quien terminó, perdón la palabra, desgraciando el cuerpo del hombre físicamente y lo ha llevado en deterioro continuo, como dicen los salmos. Algunos llegan a cierta edad y si mucho tocan tal edad, es porque al final del día es la voluntad de Dios. Al final del día Dios está en el asunto. Al final del día Dios lo que va a hacer es que el Dios sanador te va a dar las fuerzas para que tu corazón no desfallezca, para que tu alma no tenga problemas en dudar de Dios, para que tu fe no se toque. Acuérdate de esto, llegó Satanás con el Señor y le dijo, ese hombre te adora, te sirve, te agrada, te honra, porque lo tiene todo, quítaselo. Y no pierdas de vista que Job padeció todo. Y lo padeció en instantes, hermano. Dice la Biblia, todavía no terminaba de hablar un criado y llegaba el otro y le estaba diciendo, ¿y qué cree mi señor? Pasó también esta tragedia. Y todavía que termina de escuchar todas las tragedias y todavía este hombre se va más abajo con la enfermedad de sarna posible. Cuando se lee el libro de Job, aquellos que son muy preguntones se preguntan, ¿cuánto tiempo duró Job enfermo? Porque es válida la pregunta. Es válida, hermano. La Biblia no describe el tiempo de la enfermedad de Job. Pero los cronistas, los estudiosos, acorde geográficamente, acorde a las conversaciones, al tiempo y a los espacios que había entre ellos, dicen que Job duró como mínimo 1 año en esa condición. Como mínimo, hermano. Y le digo una cosa, hermano. Era una condición en donde la sarna posible que había caído sobre de él, no lepra, porque la lepra les permite caminar, la lepra los debilita, la lepra todavía pueden comer, pero la enfermedad que había venido sobre Job, que era mucho más intensa que la lepra, que algunos la consideran la sarna, este hombre si comía le dolía, si se sentaba le dolía, si cerraba sus ojos le dolía, si parpadeaba le dolía, literal. ¿Y cómo puede vivir un hombre en un estado no de mortandad, de sufrimiento, en un estado violento sobre su cuerpo tanto tiempo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Porque Job era un hombre que tenía muy en claro, de acuerdo a las conversaciones que tuvo con Dios, de acuerdo a las conversaciones que tuvo con su esposa, de acuerdo a las conversaciones que tuvo con sus amigos, Job tenía algo muy en claro, que en medio de toda esa enfermedad que había venido sobre su vida, Dios estaba con él. Eso nos habla de un Dios que es cierto, no nos complace con la sanidad, pero sí nos complace con darnos la fuerza para no caer en un estado de desesperación, para no caer en un estado de negación, en un estado de rebeldía. Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Para nosotros sanidad es que no nos duela nadita, 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 ni la uña. Qué exigentes somos. Esos predicadores que se agarran diciendo de repente, ¿verdad? Es que tú debes de estar sano al 100. No, pues acabará de nacer, yo creo. Porque conforme pasan los años, el cuerpo resiente. Si no, váyase a jugar usted unas 3 horas de fútbol y el siguiente día levántese como si nada. Lo quiero ver. Porque el cuerpo, por cuestión natural, resiente, y eso no quita el milagro de Dios. El milagro de Dios
no se interpreta de tal manera. El milagro de Dios, Dios hace su obra, pero no meramente para complacer al hombre, para que Él sea glorificado. Y aun cuando no estuviese sano físicamente, Dios no deja de ser glorificado. Y así lo dejó en claro Job. Y no solo Job, así lo dejó en claro también David. Por eso cuando vemos la enfermedad literal, hermanos, física, no perdamos de vista que Él sigue siendo el Dios sanador. Él sigue siendo el Dios sanador. A mí me llama mucho la atención cuando de repente hablo con algunos hermanos, mi vida cristiana, y a veces en ocasiones me toca hablar con el hermano Juan, él que trabaja en un hospital, me llama mucho la atención cómo hay en ocasiones cristianos que están en los hospitales y pareciera que van de turistas porque no tienen dolencias, o sea, la tienen pero la sobrellevan. ¿Cómo le hacen? Porque no son los tubos, ni es el malestar, es que ellos están confiando en Dios y tienen la fuerza para sentirse sanos, hermano mío. No permitas que una enfermedad física ahogue, agote, apague tu relación con Dios. Él es el Dios sanador. Él te da las fuerzas, hermano. Pero también cuando oraba David, al Dios no solo que lo sanaba físicamente, porque lo sanó. Se sobreentiende que David fue sano. No solo al Dios que emocionalmente, si por alguna razón David tenía ese problema, sino también al Dios que sana el espíritu. Dice que esta parte es bien interesante cristianamente hablando. Porque un cristiano sano sí tiene ciertos rasgos, así como un árbol. ¿Cómo se sabe cuando un árbol está, voy a usar una palabra medio extraña, cuando un árbol está fallando? Los árboles fallan, bueno, me entendieron en mi lenguaje. ¿Cómo se sabe? Las hojitas se ven amarillas, ¿verdad? Ya no está dando el mismo fruto. Y tiene ciertas características que muestran que el árbol probablemente ya no está siendo ese árbol frondoso. Espiritualmente hablando, cuando hay cristianos que tienen padecimientos de dolor en su relación con Dios, es porque se identifican como esos cristianos que de alguna manera les falta algo en su relación con Dios. Le voy a decir cómo se identifica a un cristiano que se pudiese clasificar como un cristiano con padecimientos, con dolor espiritualmente hablando. 1, no dan fruto. ¿Sabía usted que un cristiano que no da fruto está teniendo dolencias espirituales? Está teniendo problemas espirituales. ¿Frutos de qué? Hay 3 frutos que la Biblia nos habla que un cristiano tiene que dar. 1, fruto de arrepentimiento. Pero ya me arrepentí, pastor, ya tengo a Cristo en mi corazón. Yo no hablo de ese arrepentimiento. No hablo del arrepentimiento para salvación. Yo hablo del arrepentimiento para una santidad progresiva a la medida del varón perfecto, la que día a día nos hace brillar como hijos de Dios. El segundo fruto es el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Cuando un cristiano tiene padecimientos, tiene dolencias, los cristianos no dan fruto en esas virtudes que la carta a los Gálatas nos habla. No las hay, o están todas desfasadas. Pero también hay un tercer fruto que el cristiano tiene que dar. Y es fruto de su relación con Dios. Que el fruto de relación con Dios se define en el fruto de su servicio, de sus dones y talentos. Cuando hay cristianos que tienen padecimientos, que tienen una enfermedad, por así decirlo, ¿sabe usted que así están clasificados? Y nosotros como estudiantes y pastores, hermano, lo vemos sin ningún problema. No puede haber un cristiano que esté bien consagradote a Dios, aparentemente, pero ¿qué cree? No hace nada. Nada dentro de la iglesia, nada en el exterior. No hay cambios en él, en su día a día, ni mucho menos tiene el deseo de buscar a Dios en santidad. Es porque hay padecimientos en su interior. Y esos padecimientos, la Biblia sí habla cómo se pueden sanar. Ejemplo, cuando un cristiano tiene problemas para servir a Dios, la mejor solución es encontrar el modelo que nos enseñó a servir, que es Cristo. Y se encuentra en la Biblia. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir.
Y un cristiano, cuando practica esa área en su relación con Dios, ese padecimiento no es parte de su relación con Dios. Es que, pastor, yo cuando se trata de servir, pues no me gusta. Tiene un problema. 2. ¿Cómo se sana un corazón cuando no puede dar fruto de Dios en santidad? Simple, por medio de la oración. La Biblia enseña y Jesús dijo: velen y oren para que cuando venga la tentación ustedes no sean presa de ello. Hay muchos cristianos, hermano mío, que son víctimas de las tentaciones del día a día, que a la falta de oración rápidamente pecan, a la falta de comunión con Dios rápidamente lo vuelven a hacer. Pero no solo eso, sino son padecimientos que tienen que ver en unas frustraciones que las llamaríamos frustraciones espirituales. La palabra frustrar generalmente se define como algo que no cumple su propósito. Vente, hija. ¿Sabe usted que sí hay cristianos, hermanos, que saben que tienen propósitos en Dios, pero se sienten frustrados espiritualmente? Se sienten que han sido frustrados, que algo los detuvo, que algo los está dañando. Y muchas de las veces, como dijo el apóstol Pedro cuando le escribió a la iglesia que estaba siendo exiliada ya en la segunda carta, les dijo, lo voy a parafrasear, mientras Roma está persiguiendo a la iglesia, dice, Satanás está aprovechando ese momento de dolor para venir y traer más dolor sobre los creyentes. O sea, en otras palabras, un dolor doble. Hay cristianos que sí tienen padecimientos espirituales a causa de otros padecimientos emocionales o padecimientos físicos. Qué interesante, hermanos, esa posición, ¿eh? Porque bien sería lo correcto que cada uno se definiera, ¿verdad? Este no pasa a este o este no pasa a este. Sería excelente, pero la realidad es que sí pasan. La realidad es que una persona que está enferma físicamente es muy probable, si no se cuida, que va a ser afectada emocionalmente. Y cuando ya es afectada emocionalmente, si es cristiano, es común que pueda ser también afectado espiritualmente. ¡Qué curioso! Por eso el apóstol Pablo le escribió a una de las iglesias y les dijo: tú podrás ser golpeado físicamente, pero tu espíritu estará intacto. ¿Sabe por qué se lo decía? Porque padecían los cristianos las dolencias que se iba de un lugar a otro. Y el Dios sanador es el Dios que le dice al creyente: podrás tener memorias dolorosas, podrás tener memorias que aquí revolotean en tu cabeza, pero recuerda, ya te hice libre. Eres una nueva criatura, eres salvo, has sido perdonado, has sido redimido. Por tal motivo, deja de hacerle caso al diablo. Te va a seguir atacando en la mente, tu memoria va a seguirte trayendo recuerdos. Pero si Dios nos hizo libres, lo único que debemos de hacer es hacerlo a un lado y continuar a la voluntad de Dios. No quedarnos estancados en esa posición. Si por alguna causa tu cuerpo tiene dolencias, tiene secuelas de una operación, secuelas de un accidente, secuelas de un bisturí, secuelas de negligencia, secuelas de enfermedades crónicas, secuelas de enfermedades congénitas. Si tu cuerpo tiene esas dolencias, hermano mío, no te voy a decir Dios te sana. Escúchame, a Él sana a quien Él le place. Sería irresponsable usar ese término en este contexto, pero lo que sí te puedo decir es que si no te sana, te da la fuerza para que estés de pie como si estuvieras sano. Te da la fuerza para que le sigas adorando como si estuvieras sano. Eso sí te lo puedo decir. Y si tu cuerpo, espiritualmente hablando, tienes dolencias, te ha atacado el desánimo, te ha atacado, hermano mío, Satanás, las pruebas, las luchas, las tentaciones
te tienen ahí atorado, te tienen ahí acorralado. Por alguna razón tú dices: ¿cómo salgo de esta? Estoy atorado, me siento encadenado, siento la enfermedad, la dolencia, por así decirlo. Yo te voy a decir algo de parte de Dios a través de su palabra. Él tiene el poder para mover montañas. Él tiene poder para abrir las aguas. Él tiene poder para decirle al débil: eres fuerte en el nombre de Jesús. Y volver a entrar una vez más a Canaán, volver a entrar una vez más al campo de batalla y seguir sirviendo a Dios con todo el ahínco, seguir sirviendo a Dios con todo el corazón, seguir gozándote en la presencia de Dios y decir: Él es el Dios de mi salvación, el que hace mis pies como de sierva en medio de la batalla y me dará la victoria. Pero eso tú tienes que acercarte al Dios sanador como el rey David. Sáname, sáname. ¿Sabe por qué a veces los creyentes no reciben su sanidad? Esto me lo ha enseñado la vida en el Evangelio. 30 años en el Evangelio. Porque piensan que esto es nomás dame como si fuera un dulce. Piensan que Dios te trae una carta y te pregunta: ¿qué quieres que te sirva? Ahorita vengo. Si tú estudiaras el contexto, perdón que use este término, si tú estudiaras el contexto de cada salmo, la connotación, el praxis que se ve en ello, perdón mis palabras, si tú lo estudiaras correctamente, tú te dieras cuenta que David era un hombre que literalmente se quitaba su corona, su capa, su realeza y se ponía delante de Dios de rodillas y le decía a Dios: sáname, como aquel hombre que gritaba a Jesús: hijo de David, ten misericordia de mí, como aquella mujer que se metió entre las multitudes y aun cuando tenía enfermedad de flujo de sangre entró hasta tocar el borde de Jesús, como aquel hombre que dijo: no puedo entrar a la casa, ayúdenme, y lo meten por un techo, como aquellos hombres que no estaban dispuestos a renunciar hasta que Dios los sanara. Te llevabas tu sanidad, te la llevabas. Pero a veces solo quieren escuchar como que: sáname, Señor. Si Dios no es un Aladino como que para que le frotes y dé tu deseo. Él busca de nosotros un verdadero arrepentimiento, un quebranto, una fe, un hambre de Dios. Es lo que Él busca. Y si algo se ve en la generación de los cristianos de ahora, es que piensan que todo es tan sencillo, como si cargaran una compra en Amazon en un segundo. No es así. Aquí se involucra el corazón, como Jehová le dijo a través del profeta: tienen que quebrar su corazón para que puedan ver mi gloria. Tienen que realmente humillarse para que puedan ver mi gloria. Tienen que realmente creerlo para que puedan ver mi gloria. Por eso es que en las iglesias de antes usted veía que la gente entraba enferma y salía sana, porque realmente entraban con un corazón arrepentido y no se iban hasta que Dios los sanara. Hoy en día los cristianos entran y salen enfermos, ya sea de la mente, ya sea del alma o ya sea de las emociones. ¿Sabes por qué? Porque piensan que nomás es Dios, sáname. Se involucra el corazón. Tienes que pedirlo, tienes que creerlo. Y cuando Dios ve tu corazón y mi corazón, ahí te puedo decir conforme a la Biblia, como bien dijo el salmista David en otro de los salmos de penitencia, que es el Salmo 51. Porque Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia jamás. El Salmo 51, cuando tú lo estudias, tú te encuentras a un David literalmente abatido por su pecado, arrepentido de corazón, literal, en donde fue a Dios y como un siervo se presenta delante de su amo, como un esclavo se presenta delante de su Señor. Así fue David. No fue como un rey: yo soy el rey. No, fue entregándolo todo. Y no se quedó con nada. Ese es el éxito, el secreto. Porque los creyentes de antes, no digo los de ahora, no lo hacen, pero ese es el secreto y el éxito de los creyentes de antes. Salíamos sanos de las iglesias, salíamos bendecidos, salíamos confortados, porque se nos enseñó, aprendimos, dimos el clic de cómo llevarnos nuestro milagro.
de cómo llevarnos nuestra sanidad, de cómo llevarnos. Y no es que le encontráramos la vuelta a Dios, no, no es que engañáramos a Dios, no, es que es claro cuando el corazón se humilla, cuando el corazón cree, cuando viene de aquí. Tal vez yo no lo podré ver, pero Él sí. Y si Él lo ve, espiritualmente hablando, te vas a ir sano esta tarde. Póngase de pie, por favor. Quiero preguntar con todo